Buenos días. Bueno, vamos a hablar sobre dos temas, el Estado y el Estado de Derecho. Son dos temas que no tienen una sinonimia, sino tienen una construcción distinta y se puede decir más bien una evolución. No tienen un concepto fijo, sino cambiante a través de los años y pues su concepción aparece al final de la época medieval y el inicio de la época moderna, y su desarrollo hasta la época actual posmoderna. Bueno, pues el significado del Estado y el Estado del Derecho pues guarda una gran importancia para el pensamiento político y jurídico moderno, y pues siempre hay una tensión entre poder y la limitación a a lo largo de la historia. Pues vamos a ver algunos pensadores de manera muy rápida para poderlo conceptuar de manera adecuada. Y bueno, pues sobre todo el tema de la división de poderes, que es un tema central en la concepción del Estado, y la democratización del poder como una evolución también a y bueno, por los retos que enfrenta hoy en día sobre las faltas de garantías, el contexto latinoamericano tan complejo y tan difícil, y los actuales problemas que presenta el Estado conforme a las nuevas tecnologías y pues conforme a pues también pues avances importantes que tienen nuestra sociedad postmoderna. Bueno, el primer punto, pues podemos hablar de que no hay un Estado como tal moderno en la parte histórica del contrato social. El contrato social pues es como un acuerdo entre los ciudadanos y el Estado para justificar el gobierno monárquico, esto desde la concepción de Thomas Hobbes en el Leviatán, que aparece como una necesidad de superar el estado de naturaleza que tenía el hombre en aquel entonces, en donde pues se entendía que pues los hombres en estado de naturaleza pues éramos personas salvajes que hacíamos guerra entre todos, y pues la ley que imperaba es la ley del más fuerte. El Leviatán pues se impone como una forma de organización social a quien los ciudadanos le entregamos todos nuestros derechos. No hay un intercambio, es decir, el Estado los recoge todos como Estado soberano, impone la paz a la fuerza, pero pues de ahí se desarrolla el concepto de soberanía en el poder del Estado. Ese Estado pues obviamente sí tiene la obligación natural de proteger su comunidad, que le entrega todos sus poderes, sobre todo en el tema de la guerra, de protegernos de la guerra contra otros leviatanes o contra otros estados. Pero finalmente pues lo que se saca de Hobbes es que el hombre en estado de naturaleza pues tiene un poder soberano ilimitado, que se traduce en la ley del más fuerte, y que pues esa necesidad de evitar que todos nos matemos, pues cedemos esos derechos al Estado, y aparece el concepto de igualdad, pero no una igualdad democrática, sino una igualdad de súbditos. Todos somos igualmente súbditos ante el Estado, quien tiene todos nuestros poderes. Es la justificación perfecta del Estado monárquico. Luego hay una evolución que aparece con John Locke en este segundo tratado sobre el gobierno civil, que aparece por ahí de 1960, donde él pues difiere un poco de Hobbes, diciendo que bueno, pues sí, el Estado sí tiene obligaciones conforme al derecho natural de pues proteger a los ciudadanos en relación con la igualdad y la libertad y la propiedad. Son derechos mínimos que debe de proteger. Si es un gobierno pues monárquico de alguna manera absoluto, un poder absoluto, pero con ciertos límites al respeto de derechos mínimos o derechos fundamentales mínimos del ciudadano. Ahí aparece este concepto por primera vez, que es el liberalismo, ¿no? Entendiendo por liberalismo, pues, vamos a decir, hay un interés legítimo de grupos de ciudadanos, sobre todo del hombre blanco que tiene dinero y poder, de pues no verse privado en su propiedad, sobre todo, y en sus libertades, y de limitar el poder del Estado, al menos en ese mínimo de derechos. Posterior a ello, bueno, pues ya viene Jean-Jacques Rousseau
en el contrato social que aparece en 1762 y pues que cambia la concepción de manera muy diferente, en el sentido de que pues el súbdito bueno, más bien el soberano no es el poder, el Estado en su poder ilimitado, sino que es el pueblo el que conserva ese poder soberano como masa homogénea o heterogénea, y que finalmente el Estado pues es un grupo de funcionarios estatales que deben de guardar obediencia al pueblo. Ahí pues se revierte el poder está en el pueblo, no está en el príncipe, y que pues finalmente pues el gobernante, al ser un representante de la comunidad, pues se le puede revertir el poder cuando éste no obedece a la sociedad, es decir, cuando no la protege y cuando no obedece sus mandatos. Ahí aparece pues el primer asomo de la base democrática del poder en el Estado, que genera, pues, acentúa más la limitación del poder estatal y convierte en el mandante al pueblo y en el mandatario pues al gobierno, y en la democracia como ese poder de poner autoridades y también revertir el poder o quitar las autoridades cuando no obedecen a los mandatos del pueblo. Bueno, posteriormente, segundo bloque, podemos entenderlo con los fundamentos filosóficos del Estado de Derecho. Y pues ahí aparecen algunos autores importantes, entre ellos pues Hobbes, Hans Kelsen, Foucault, Wendell Holmes, que van señalando pues cómo el contrato social desde Hobbes luego se modifica históricamente hacia un Estado de Derecho normativo, positivista, en Hans Kelsen, donde no ve al soberano ni ve esa estructura de poder, sino ve más bien un orden normativo desde la Constitución, y que va bajando hacia las leyes secundarias. Y pues después con Foucault, que lo reubica a temas de poder, de control, de dominación social, y con Wendell Holmes, que habla de una cuestión más sociológica. En el tercer bloque pues tenemos la doctrina sobre el Estado de Derecho. Pues aquí aparecen varios pensadores muy importantes, entre ellos, pero sobre todo destacamos a Montesquieu en el espíritu de las leyes. Montesquieu es relevante, recordamos que es Charles de Secondat de la Brede y Montesquieu, es un varón que escribe este libro, y que pues la principal contribución que tenemos sobre él es que para que un Estado pueda ser concebido como un verdadero Estado constitucional, pues debe haber una limitación al poder. Esto ya lo decían antes, pero no decía cómo se limita el poder. En Montesquieu queda más claro al observar distintos gobiernos a lo largo y ancho del mundo, y dice que la forma de limitar de manera muy eficaz el poder es dividiendo, divide bajo ese principio de divide y vencerás, se divide el poder en ejecutivo, legislativo y judicial, de tal manera que formen contrapesos. Aquí, bueno, esta concepción de Montesquieu pues él ignora hasta cuando trasciende, pues trasciende mucho, de tal manera que pues el poder legislativo pues se lo deja en representación del pueblo, o sea, la Cámara de los lores altos y bajos, la Cámara Alta, la Cámara Baja, lo que hoy conocemos en gobiernos republicanos presidencialistas como cámaras, que no es exactamente lo mismo, pero diputados y senadores, los diputados como Cámara Baja, los senadores como Cámara Alta, un símil, aunque no igual, no representan lo mismo, pero finalmente es que el pueblo se dé sus propias leyes a través de este concepto de autonomía o autodirección, a través de ese poder, que se piensa obviamente en buenos políticos, desde la buena política, desde la política pues más académica, no en la distorsión política que hoy tenemos a veces en México o Latinoamérica, y que pues termina no sirviendo para nada al pueblo, ni representando al pueblo, sino representando los intereses muy personales o negocios personales de nuestros políticos,
sobre todo mexicanos, ¿no? Entonces, mientras que el Poder Judicial, pues sí va a un desarrollo importante hasta concebirse, pues sobre todo en Europa, con Prefectura de Andrés Ibáñez, como y con Fraioli, como el poder que menos ejerce el poder, que se fundan más en saber, eso lo dice Fraioli, a mayor saber, menor poder, y con Prefecto Andrés Ibáñez como un poder tercero en discordia, es decir, un poder que siempre está disconforme con los otros dos poderes cuando se abusa del poder, sobre todo pues para limitar o flagelar los derechos fundamentales de las personas. Bueno, esa es la contribución más importante de Montesquieu, un sistema de división de contrapesos, donde todos sean independientes, sobre todo el poder judicial, para que pueda frenar los autoritarismos del poder político a través de leyes injustas o a través de ejecuciones de la ley arbitrarias. Entonces, pues es claro que el Poder Judicial pues debería estar completamente independiente desde su designación, no ser propuestos ni ratificados por ninguno de los dos poderes. Es un tema mucho menos a través de elecciones que donde interviene el poder político, sino pues un tema obviamente de pues meritocracia a través de exámenes pues sí, de lucha de exámenes para que gane siempre el saber en lugar del poder. Esa es la contribución de Montesquieu. George Jelinek pues también establece el Estado democrático de derecho, sobre todo de su dimensión pues de protección a sus derechos fundamentales. Después viene pues la diferencia entre el Rechtsstaat y el Rule of Law, es decir, desde el sistema escrito al sistema anglosajón. Los dos, bueno, pues tienen como finalidad la limitación al poder desde sus distintas funciones costumbristas o en el imperio de la ley, a través de la ley escrita. Uno es el anglosajón de la costumbre, el imperio de los hombres a través de las resoluciones judiciales, sobre todo razonables, y el otro es el imperio de la ley que genera una igualdad y límite al poder. Los dos generan un límite al poder. Y después, bueno, pues viene Norberto Bobbio en este libro de Estado, Gobierno y Sociedad, pues que habla sobre todo del tema democrático para limitar el poder, y después John Rawls con su teoría de la justicia y su justicia como equidad, que señala, bueno, pues que pues no nada más es un tema jurídico y político, sino también sociológico, donde la sociedad comunitaria, la propia sociedad debe participar. Recordemos esta parte de pensar una constitución con una venda en los ojos, sin saber qué lugar vamos a tener en esa sociedad para generar mayores condiciones de igualdad. Después hay un bloque de sociología jurídica y enfoques críticos, donde pues algunos autores van señalando pues que la concepción del Estado también tiene una evolución sociológica, pues donde pues se establece que no es un sistema cerrado, sino un fenómeno social de transformación. Luego viene un bloque 5, que es el constitucionalismo, soberanía y derechos fundamentales, donde algunos pues hablan de la evolución de un Estado constitucional, donde los derechos fundamentales están protegidos por la Constitución. Aquí hay dos concepciones ya de Constitución. Una Constitución que solamente es Constitución si establece una división de poderes, según la Declaración Francesa de 1789, y una segunda concepción de Constitución, donde Constitución solamente es aquella que protege de manera eficaz y eficiente los derechos fundamentales o derechos mínimos de las personas. Y aquí, bueno, pues este constitucionalismo en relación a los derechos humanos, pues genera que el cambio de concepción de la Constitución no es nada más un documento político que dice frases bonitas pero irrealizables, sino que más bien debe ser un proyecto en donde se deben de garantizar esos derechos frente a personas concretas. Después viene el bloque sexto de Derecho y Política en América Latina y en México, donde se ven estados populistas y sobre todo las enfermedades de nuestro sistema político mexicano, donde interviene mucho la corrupción
donde interviene mucho pues la política, más bien la politiquería, y donde pues hay una gran brecha entre el Estado de Derecho ideal que cree que se tiene una concepción globalizada a una concepción donde pues el engaño, la corrupción, los malos manejos por políticos que buscan fines personales, que finalmente pues no entienden la política desde el bien común, sino el bien único personal, y que pues van generando pues una disrupción, sobre todo en México, pues una constitución con casi 800 reformas, todas ellas planeadas según el presidente en turno, que pues solamente busca el beneficio de él y de su partido o de su grupo concreto, y que lo vemos pues más concretamente hasta nuestro tiempo, pues con la famosa cuarta transformación, que terminó pues en un tema de un huachicoleo fiscal, que es robarnos el petróleo, por 170 millones, miles de millones de pesos, y pues la conjunción terrible entre los políticos y el crimen organizado, ¿no? Que es de lo que se está acusando actualmente a el gobierno en el poder, y pues que genera pues tanto sufrimiento a la población mexicana por no tomarse en serio pues el Estado de Derecho. Para ellos, para la política mexicana, el Estado de Derecho o la Constitución es nada más un simple discurso que adorna pues la retórica del político frente al pueblo, que pues no cuestiona de manera seria el poder limitado que tiene el grupo en el poder, y que le permite pues destruir todas las instituciones que tenemos, desde el Poder Judicial, desde las pues vamos a decir instituciones que generan esa transparencia, y hasta bueno pues las propias instituciones políticas, solamente por beneficio pues más personal o egoísta en vez de un bien común. Después viene el bloque 7, que es el Estado de Derecho y el derecho internacional, donde se entiende que pues el Estado de Derecho ha sufrido en nuestra posmodernidad cambios relevantes, desde Kelsen, que ya veía el derecho internacional, hasta Walker, que finalmente pues van desarrollando una globalización de los derechos humanos, primero regionalizada en América, Europa y África, con cortes internacionales, y donde pues hay una serie de tratados internacionales sobre derechos humanos que van limitando la soberanía del Estado de Derecho, y que ahora pues la idea es pues respetar de manera más amplia los derechos de todas las personas sin importar el estado concreto, y que pues finalmente en los países populistas como el nuestro pues esto se empieza a olvidar. El bloque 8 habla del realismo jurídico en el common law y experiencias anglosajonas. Aquí bueno pues pues el realismo jurídico pues también habla sobre la influencia en la comprensión contemporánea del derecho. El bloque 9 habla de Ferrayol y el Estado de Derecho. Bueno, Ferrayol nos ha dado una gran lección sobre ese garantismo penal, en primer lugar, para garantizar los derechos penales, y después en su Principia Juris y demás obras, pues que van señalando cómo ese garantismo se puede aplicar a todos los derechos fundamentales, no únicamente a los penales, para señalar que los derechos que están en la Constitución pues no es mera letra muerta o buenos deseos o palabras elegantes que se usan en discursos políticos, sino también son cuestiones importantes que se tienen que, son frente al ciudadano, debe estar una autoridad que debe responder para garantizar de manera eficaz esos derechos, y que finalmente, dice Ferraioli, en Poderes Salvajes, son todos ellos derechos del más débil para limitar el poder del Estado. En el bloque 10 pues son los retos actuales del Estado de Derecho, donde bueno pues hablamos de
problemas actuales como la globalización, la corrupción y el clientelismo y las nuevas tecnologías y su falta de regulación. Aquí podemos hablar incluso de la IA, los problemas de terrorismo globalizado o problemas de corrupción en gobiernos populistas que pues van cuestionando al Estado de Derecho, que nunca es fijo y estático, sino siempre movible, y que debe atender pues a problemas dinámicos, sobre todo de poderes, como dice Fraioli, salvajes, que no son precisamente del Estado, sino también son de empresas transnacionales que también vulneran derechos sociales, económicos y culturales. Muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.